buenas noches mis queridos socios de aprendizaje. Estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes durante esta sesión que espero que agrade a todos por igual. El día de hoy vamos a tener una conversación sobre las conversaciones. O sea, lo importante que es para los facilitadores las conversaciones entre los socios de aprendizaje, entre ellos mismos y entre el facilitador y los socios de aprendizaje. Bueno, estoy muy contento porque hoy he tenido un día estupendo, un día lleno de emociones, lleno de conversaciones poderosas con gente muy linda, gente amiga que me han acompañado durante la jornada. Ha sido una jornada muy intensa, comenzó muy temprano en la madrugada. La finalidad de las conversaciones de los facilitadores con sus socios de aprendizaje son siempre el que el socio de aprendizaje aprenda. O sea, no es la conversación por la conversación misma, es la conversación con fines de aprendizaje. No solamente el aprendizaje del socio de aprendizaje, sino el aprendizaje tuyo como facilitador. ¿Qué aprendes tú en la relación con tus socios de aprendizaje? Por ejemplo, yo tengo conectado a varios de mis socios de aprendizaje preferidos en el mundo. Por ejemplo, está Rich Montor allá debe estar en México, probablemente cerca de una playa como siempre. César Rubio, que está paseando por Sudamérica. Paloma, que está por Guadalajara, y Glenda, que se conecta, Javier, que está por aquí por el estado de Maryland. Entonces, cada una de esas personas, cuando yo las tengo enfrente, provocan en mí el afán para conversar con ellos. O sea, tenemos temas de conversación siempre diferentes. Por ejemplo, ahora que está César conectado, César acaba de hacer un viaje a Turquía. Entonces, yo recuerdo cuando él estaba preparando su viaje a Turquía, la cantidad de conversaciones que tuvimos respecto al viaje a Turquía y los lugares que yo le recomendé para que él fuera a visitar, los restaurantes que le recomendé, la comida que le recomendé. Entonces, digamos, si él está en mi sala y yo sé que él va a hacer un viaje a Turquía, pues tengo temas de conversaciones de sobra. Por ejemplo, Gustavo Beltrán, que ahorita debe estar probablemente a lo mejor está en México. Gustavo y yo tenemos temas de conversación de aquí a la eternidad. Si él está en la sala, yo genero oportunidades de aprendizaje a través de las conversaciones con él. No solamente para él y para mí, sino para los socios de aprendizaje. Por ejemplo, Amancio está en este momento creando un espacio de aprendizaje maravilloso que se llama Cuentáforas. O sea, deben ser metáforas relacionadas con cuentos. O sea, él está creando espacios de conversación. Entonces, la habilidad de la conversación que tiene el facilitador con sus socios de aprendizaje le permiten extraer de la interacción con los socios de aprendizaje temas que se aten a los objetivos de aprendizaje, a los contenidos de aprendizaje. Entonces, yo quiero que me mencione, por favor, algunos de ustedes, qué cosas ustedes agradecen cuando un facilitador conversa con ustedes en una experiencia de aprendizaje. ¿Qué valoran de la conversación? Vamos a ver qué me dicen los socios de aprendizaje a través de las diferentes plataformas. ¿Qué valoran ustedes de la conversación de un facilitador con sus socios de aprendizaje? Ajá, ya tengo la primera intervención por aquí. Que me escuche. Fíjate, la escucha es valiosísima en las conversaciones. Fíjense, por ejemplo, en este momento que principalmente yo estoy emitiendo
en una sola vía la interacción con ustedes. La única interacción que puedo recoger de algunos de ustedes provienen de sus escritos en las redes. Dice, yo valoro que me llame por mi nombre. Muy bueno, gracias Glenda. Que recuerde lo que hago y de dónde vengo. Muy bien, gracias Glenda. Vamos a ver qué dice Amancio, que se preocupe por mi vida más que del contenido. Gracias. Ese fue quien, Amancio. Amancio Enrique Ojeda. Vamos a ver qué dice por aquí. Aquí me están escribiendo que el tema de conversación se relacione con el tema de aprendizaje. Dice Gustavo, valoro que el facilitador inicie una conversación que sea de interés mutuo, que haga algo para romper el hielo, que inicie una relación de retroalimentación mutua. Fíjate, cuando dice Gustavo de interés mutuo, yo creo que quiere decir de interés general, pero me lo valida él ahorita. A ver qué dice, que valide mi interés por aprender. Dice César, saber cuál es el mejor canal de comunicación, si es visual, auditivo o kinestésico. Eso tiene necesidad de tener distinciones que el facilitador conozca al respecto. Gracias. Dice Gustavo que sí, que era de interés general. Cuando dice mi querido Amancio que se interese en el aprendizaje, del socioaprendizaje, es parte de la labor que me toca a mí a través de la conversación, indagar el interés de cada uno de los socios de aprendizaje. Y a veces cuando tenemos grupos muy grandes, por ejemplo Amancio, que tiene que manejar a veces grupos de 200, 500 personas, la conversación uno a uno no es fácil, pero él puede sostener una conversación abierta a través del uso, por ejemplo, de preguntas abiertas poderosas, preguntas que se le hacen a la audiencia y que no tengan una respuesta de sí o no. Cuando tú haces una pregunta abierta, puedes entonces producir espacios de conversación íntima entre los socios de aprendizaje. O sea, les pides a los socios de aprendizaje que hablen entre ellos, formando, por ejemplo, grupos pequeños de 2, 3, 4 personas que conversen entre ellos poniendo un tema para conversar. O sea, tú haces una pregunta abierta y les pide que entre ellos conversen para conocer qué opinan al respecto y luego quizás poder extraer de ese grupo algún aporte de 2, 3 individuos de la sala, si son grupos grandes. Si el grupo es un poco menor, pues puedes hacer algo más y tener quizás, por ejemplo, si tienes 5 mesas, sacar un vocero por cada mesa que exprese el sentir del grupo. Muy bien. Las conversaciones son de todo tipo, son conversaciones principalmente informales. Y lo que es importante es que evites, por ejemplo, el tema político, temas que son álgidos, por ejemplo, los temas religiosos, cuando estás en ambientes que son de gran diversidad, el tocar un tema religioso puede ser algo delicado. La conversación, por ejemplo, si la conversación se torna humorística, que no se convierta en una conversación que humille a ninguno de los miembros de la audiencia, ni tampoco haga referencia a otras personas que sean humilladas por esa conversación frente a la audiencia. A veces ocurre con algún personaje de la farándula o del deporte o de la política, que se sostiene una conversación y esa conversación resulta humillante para esa persona en frente a la audiencia. Yo las evito completamente y recomiendo que así sea. La gente se siente cómoda cuando tú hablas así de frente a la audiencia.
Entonces tú disparas la conversación, la generas y haces silencio para escuchar. Esa escucha es valiosísima. Recuerda que en la proporción que yo te he recomendado en anteriores oportunidades, la proporción es 80-20. 80% del tiempo la audiencia está a cargo y 20% o menos es de tu parte la intervención. Fíjate, yo soy cuidadoso con, por ejemplo, con conversaciones que generen la sensación de que tú estás predicando. Está bien que converses con respecto a temas de aprendizaje y puedas presentar algunas ideas, pero evitando el convertirse en predicador. O sea, en que tú eres el dueño de la verdad y el que te está escuchando está allí como en una especie de situación de sometimiento. Yo principalmente lo que propongo es que se converse y que emerja de la conversación el tema que circule alrededor del objetivo de aprendizaje. Esas conversaciones, por ejemplo, deben ser manejadas con inteligencia. Aquí lo que prevalece es la inteligencia social. O sea, que tú le muestres respeto a todas las contribuciones que hacen frente a ti tus socios de aprendizaje. De tal manera de que cuando tú intervengas, solo intervengas como uno más y no intervengas con una especie de autoridad por encima de tus socios de aprendizaje. Por ejemplo, ahorita que tengo a Maru García Marín conectada desde, creo que estaba en California o en México, a mí me es fácil, por ejemplo, me meto en el sitio web de Maru, Coach Maru García, y de allí saco un tema de lo que ella tiene. Siempre está publicando cosas nuevas. Yo les recomiendo ampliamente que entren en su sitio web. Entonces, de su sitio web extraigo un tema de conversación y busco relacionarlo de alguna manera con el concepto, el contenido que estoy presentando, sea cual sea este contenido. Lo que es importante es tener cuidado con temas que son inoportunos. Voy a darte un ejemplo. A veces ocurre un deceso y tú lo traes a colación en la conversación y puedes disparar una conversación sensible para la audiencia. Puede ser, por ejemplo, un personaje de la política, un personaje de la farándula, alguna persona notoria. Y entonces cuando mencionas el tema, ese tema se vuelve álgido, porque normalmente esas personas que tienen digamos, un gran conocimiento por parte de la audiencia, normalmente tienen como la diosa Jano, dos caras. O sea, tiene la cara de la gente que la admira y la cara de la gente que no la admira. Entonces yo evito esa controversia. No creo que funciona de forma importante. Fíjate, por ejemplo, que a veces tú puedes generar una charla trivial. Y yo la recomiendo. A veces una charla trivial puede ser tomada en consideración cuando los temas que tú necesitas emerger tienen que ver con conocimiento. De pronto puede ser una anécdota de que, oye, últimamente he escuchado muchas conversaciones respecto a Miguel Ángel, el artista, el extraordinario artista de Renacimiento. Oye, por cierto, se cumplió un aniversario de un vuelo a Marte o algo por el estilo, y parece como si fuera una charla trivial, pero tú puedes perfectamente bien conectar con algún miembro de la audiencia y que ese miembro de la audiencia
a lo mejor demuestre un conocimiento respecto a lo mejor visitó Florencia, visitó alguna de las obras de Miguel Ángel o estuvo visitando la sede de la NASA recientemente, y fíjate, la conversación trivial hace que la identidad de uno de los socios de aprendizaje emerja por encima de la conversación tuya. Eso le da gran sonoridad a ese socio de aprendizaje y hace que tú hagas tu trabajo de poner el foco en el socio de aprendizaje. Planifica con antelación esas conversaciones. Ten una ayuda en donde tengas escritos temas que tú pienses que pueden ser de interés para el público que tú vas a atender en tu sala de aprendizaje. Asegúrate de que la conversación no genere la controversia que no es deseable. Como te dije, evitando los chistes, por ejemplo, es maravilloso. Cuando tú evitas los chistes, porque los chistes tienen que ver siempre con raza, credo religioso, credo política, conducta sexual, con género, con gentilicio. Entonces, cuando tú evitas los chistes, te proteges ante todo evento. No te digo que no va a surgir controversia de otros temas, pero no vayas a buscar la quinta pata al gato que no te va a funcionar. A ver, están un poco calladitos. Ahora me gustaría escuchar algunas intervenciones de parte de ustedes respecto a tener temas de conversación. ¿Qué temas de conversación le gusta a ustedes que un facilitador presente dentro de una sala? Me gustaría que me dijeran, a ver, estoy escuchando, estoy esperando que me escriban, a ver, ajá, aquí tengo ya por el WhatsApp, me escriben que anécdotas. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo. A mí me encanta que la gente cuente anécdotas, sobre todo anécdotas reales de su propia vida. No tienen que ser anécdotas extraordinarias, pueden ser anécdotas tan sencillas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que muchos de ustedes conocen que se llama Mónico Carvajal, y Mónico siempre me cuenta la historia de cuando él estaba pequeño y vendía periódicos. Era vendedor de periódicos en la calle. ¿Cuánta gente conocen ustedes que hoy tengan una formación extraordinaria con doctorados y que vengan del mundo de haber vendido periódicos en la calle? O sea, eso me parece maravilloso. Dice Escampola Aponte desde Caracas, dice anécdotas de su propia experiencia vinculadas con el tema. Muy bien, así es. Anécdotas o incluso pueden ser hasta anécdotas humorísticas, cosas que te han sucedido a ti. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba muy joven, un día salí y a mí me habían dicho que cuando la batería del auto no estaba funcionando bien, le diera un golpecito con mi zapato para quitarle lo que estuviera obstruyendo el contacto, y resulta que le di un golpe con el zapato y partí la batería y se dañó completamente y tuve que comprar una batería nueva. Por ejemplo, dice Maru, dice, todo lo que me permita conocer a la persona. Muy bien, así es, una anécdota que me permita conocer a la persona, no que te permita solamente revelarte tú como persona, sino permitirle que ellos de alguna manera emerjan. ¿Será que es así lo que me está proponiendo Maru? Que no solamente sea para que permita conocer, que permita que te conozcan a ti como facilitador, sino que permitan también que tú conozcas el socio de aprendizaje. A lo mejor tú le pides al socio de aprendizaje que te cuente una anécdota de un viaje. Por ejemplo, tú conoces, a ver, le preguntas, por ejemplo, ¿quiénes de ustedes han viajado a un país de la península arábica?
Entonces, que te cuenten cuál fue su experiencia. Si tienen, por ejemplo, alguien que fue a Machu Picchu, que te cuente el viaje a Machu Picchu. O sea, eso funciona. Por ejemplo, ahorita está conectado mi amigo Julio Cañizales, que está viviendo ahora en la Asunción, Paraguay. Y acabo de ver hace apenas unos instantes unas imágenes de la Asunción en donde hay un diluvio universal. Entonces yo estaba viendo y yo decía, Dios mío, el negocio de mi amigo, él tiene allá un negocio que empezó con su familia, y yo digo, mi amigo se está inundando su negocio porque la cantidad de agua que había era suficiente como para que se le llenara el negocio de agua. Así que fíjate, por ejemplo, Joseph Castro, que está conectado también por la red, él hace videos de YouTube en su cuenta que se llama Castro Wisdom. Castro Wisdom, él publica videos en YouTube, en YouTube, y a mí me parecen graciosísimos. Son videos muy sencillos, hechos con rudimentarias herramientas, bueno, y a mí me resultan graciosos. Eso puede perfectamente bien ser una anécdota perfecta para mostrar una experiencia de aprendizaje exitosísima. Muy bien, muchas gracias por permitir, y qué bueno que se conectó mi amigo Joseph por el canal de Instagram. Lo que importa es que la conversación fluya, que se genere el espacio conversacional, que el facilitador conduzca hacia los elementos de contenido, ya sea, por ejemplo, presentando un conocimiento, una habilidad, una actitud, un valor. Por ejemplo, a mí me pasa que cada vez que leo cuentos muy antiguos, sobre todo cuentos que provienen de hace 2000 años y más, esos cuentos traen una sabiduría inherente extraordinaria. Mira, ahí está mi amigo José Palma. Qué bueno, un gran saludo también para ti, mi querido José. Entonces, esos cuentos que vienen de la sabiduría árabe son extraordinarios para generar conversaciones que tienen que ver con valores. Los cuentos, por ejemplo, de las mil y una noches, pueden ser llevados a conversaciones extraordinarias y muy poderosas. El secreto es hacer preguntas que tengan que ver con la presentación de la anécdota, con la presentación del cuento, con la presentación de la conversación. Hace muchos años a mí me tocó trabajar con mi querido Mauro Rodríguez Estrada. Mauro, en un momento determinado, estaba dando un programa de formación de facilitadores, y los socios de aprendizaje empezaron a hablar acerca del divorcio. Y yo estaba inquieto porque ya llevaban mucho tiempo ocupado, pasaban 10 minutos, pasaban 15, y Mauro no intervenía, simplemente se sentó y escuchó la conversación. Ya había transcurrido media hora y él no intervenía. Y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué no interviene? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, de pronto uno de los socios de aprendizaje intervino y dijo, creo que estamos fuera de tema. Se callaron e inmediatamente Mauro intervino, nada ocurrió. El programa siguió adelante, y él, después de la misma conversación que había ocurrido, extrajo elementos de aprendizaje y los relacionó con la experiencia de aprendizaje. Vamos a ver qué me dice Escampola. La forma de decirlo, la entonación, las inflexiones de la voz, exacto. Las cualidades de la voz son el 38% de la conversación frente a frente con las personas. Por lo tanto, es muy importante cuidar el tono, el timbre, la potencia y la duración, porque todo tiene que ver. Gracias por ese aporte, mi querida Escampola. Entonces, uno de los temores que a veces tenemos es que la conversación se nos va a ir de las manos, que vamos a perder el control de la audiencia. Y la verdad es que tú no tienes el control de la audiencia, tú solamente eres el facilitador de la experiencia. Y por eso tienes que tener cierto respeto
con, mejor dicho, todo el respeto con tu socio de aprendizaje. Si ellos lo que desean es fluir en la conversación, tú lo que puedes hacer es llevar la conversación por los canales que hagan que las intervenciones se aprovechen a la hora de facilitar. Dice Escampola por aquí, dice, es importante regular estas intervenciones que no desvíen la facilitación. En este caso, Escampola, la propuesta nuestra es que no, lo importante no es regularla, lo importante es que el socio aprendizaje aprenda. Por lo tanto, nosotros no estamos ahí para regular, nosotros estamos ahí para facilitar, dejar que ocurran los procesos de aprendizaje y a veces y no intentar controlarlos, porque al intentar regular estás intentando controlar y tú no estás ahí para controlar, estás ahí para conversar. Dice, vamos a ver, cada audiencia sigue su ritmo, ¿ves? Dice Melissa desde Caracas, Melissa Cotén, gracias prima. Dice, cada audiencia sigue su ritmo. Dice, no, incluso cuando las conversaciones son anecdóticas, también es importante que fluyan, que las deje fluir, que tú no estás ahí para controlar, estás ahí para, digamos, ser el canal, aprovechar, estar escuchando. Ahí lo importante es escuchar, no hablar, porque a veces, por ejemplo, ¿cómo puedes controlar para que no se vaya a desbordar a través del lenguaje corporal? Por ejemplo, si tú a la persona que está hablando te le acercas con cuidado, te le acercas, simplemente te acercas poco a poco, con cuidado, que no sienta que lo estás abordando, simplemente te acercas. El solo hecho de la cercanía hace que la persona se controle y él mismo te va a dejar la entrada. Así que es muy importante esto que estamos hablando, porque si bien es cierto, no existe conversación inadecuada. Lo inadecuado normalmente es el que nosotros hagamos algo que vaya contrario al respeto a la audiencia. ¿Qué significa eso? Que permitamos que ya sea que provenga de nosotros o que provenga de los socios de aprendizaje, se irrespete a alguien en la audiencia. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso es parte de nuestro trabajo. Cuando alguien irrespeta a un socio de aprendizaje, o cuando el facilitador mismo se equivoca, porque puede pasar, se equivoca y hizo un comentario que le resultó insultante a un socio de aprendizaje, en ese momento tienes que ser suficientemente sabio para poder controlar lo que pasó. Y ahí sí hay un control, porque hay un daño. Tú tienes que evitar el daño a todo evento. Muy bien. Vamos a ver, me están escribiendo por aquí. Los saludos. O sea, fíjate, los saludos. Por cierto que aprovecho para saludar a mi querido Jesús Sánchez desde allá de la hermosa ciudad de Quito. Gracias, Jesús, un gusto en estar contigo. A veces ocurre que el facilitador empieza saludando a algunos socios de aprendizaje, pero olvida a otros. Y como decía en algún momento uno de los socios de aprendizaje, discúlpeme que olvidé quién fue, el recordar a las personas es importantísimo. Entonces, el obviar a algunos socios de aprendizaje puede resultar molestoso para los socios de aprendizaje. Fíjese, cuando estamos aquí en red, por ejemplo, se conecta Elizabeth Flores desde Guadalajara, José Luis Bernal también desde la misma ciudad, y a veces puede pasar que yo no los vea cuando se conectan. Entonces, ahí lo importante es que tú respetes y les hagas ver que simplemente fue una omisión completamente involuntaria. Espero que este tema de las conversaciones les haya resultado interesante y que cultiven el arte de conversar con sus socios de aprendizaje. También recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, a Adrián Cotín.
Es YouTube /Adrián Cotín para que sigan las diferentes presentaciones que tengo allí en el canal. Y por favor recuerden hacer sus comentarios en las diferentes presentaciones. Fue un gusto, un placer y un honor estar con ustedes. Por favor, les agradezco como siempre las visitas. Ya saben, cada miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 7 y media, estamos reunidos para conversar sobre aprendizaje acelerado. Y nos vemos, como siempre, en el espejo.